En este video vamos a estudiar el filtrado bilateral. En términos simples, el filtro bilateral puede interpretarse como un promedio ponderado de los píxeles dentro del vecindario omega. De hecho, hasta ahora ya hemos estudiado varios filtros que funcionan de manera muy parecida al filtro bilateral. Por ejemplo, el filtro del promedio móvil es un promedio ponderado en el que el peso omega es el mismo para todos los píxeles y equivale a 1 sobre m, donde m es el número de píxeles en el vecindario. Para el filtro gaussiano, la ponderación se corresponde a los valores de la función gaussiana g de x, y que depende a la vez de un parámetro que es sigma. La única diferencia del filtro bilateral respecto a los filtros que acabo de mencionar es la forma en que se calcula este factor de ponderación. Específicamente, el factor de ponderación del filtro bilateral tiene dos componentes. El primero es de hecho un componente gaussiano, es decir, un componente que le asigna más peso a los píxeles cercanos al píxel central del vecindario. El segundo componente es un factor que depende de la radiancia, es decir, del nivel de gris en el caso de imágenes en escala de gris o del color en el caso de imágenes en color. Este factor de escala es simplemente un factor de normalización para que la energía del filtro sea 1. Si desarrollamos las expresiones para cada uno de estos componentes, tenemos lo siguiente. Para GS, tal como mencioné anteriormente, se trata de una función gaussiana. En este caso, P menos P sub I es simplemente la distancia que hay desde un píxel del vecindario al píxel de referencia. El segundo componente es una gaussiana que depende de la diferencia de las radiancias. Es decir, es un componente que le da más peso a los píxeles cuyo color o intensidad es parecida al píxel de referencia y que le da una ponderación más baja a los píxeles cuya diferencia respecto al píxel de referencia es muy grande. El filtro bilateral está específicamente diseñado para solucionar los problemas del filtro gaussiano que produce pérdida de contraste en los bordes de una imagen. Para ilustrar su funcionamiento, consideremos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar una imagen contaminada con ruido, la que estoy mostrando en pantalla. Y vamos a tomar como referencia un píxel que se encuentra al lado derecho del borde, pero cuyo vecindario abarca píxeles a ambos lados de la imagen. El filtro gaussiano tradicional aplica una ponderación gaussiana a los píxeles del vecindario. Esto tiene como resultado que se mezcle la información de ambos lados del borde de la imagen, produciendo así una pérdida de nitidez en dicho borde. El ruido se reduce, pero a costa de una fuerte pérdida de contraste en la imagen. Por otro lado, el filtro bilateral, además del componente gaussiano espacial, tiene un componente que depende de la intensidad. Como los píxeles del lado derecho del vecindario tienen un color muy parecido al píxel de referencia, entonces tienen un peso más o menos constante, mientras que los píxeles que están al lado izquierdo del vecindario tienen un color muy distinto y por eso reciben una ponderación muy pequeña. El efecto combinado de estas dos partes es una ponderación gaussiana, pero solo entre aquellos píxeles con radiancias muy similares al píxel de referencia. Respecto a nuestro vecindario, esto sería equivalente a ponderar solo los píxeles que están de este lado. Esto consigue un muy buen resultado en la eliminación del ruido sin sacrificar mucho la nitidez de la imagen. Y este es el principio de funcionamiento del filtro bilateral.